Muy cutre. Estoy fatal. Vale, pues empezamos así. ¿Sí? Bueno, pues nada, el arte perdía el alma. Es el título que he elegido. Bueno, ya os he dado a vosotros en directo las gracias por venir y se lo digo a los que nos puedan estar escuchando desde el más allá, que muchas gracias también. Y bueno, la verdad es que cuando lo he empezado a preparar me he dado cuenta, a medida que avanzaba la investigación, porque es lo bonito cuando empiezas a preparar un tema, en que al final había 2 charlas en una. Voy a intentar no ser muy larga, pero le voy a decir lo mismo que me avise cuando lleve 1 hora o casi 1 hora, porque claro, empecé a estudiar los artistas que estaban influidos por temas espirituales o corrientes espirituales, y resulta que entre ellos había sobre todo 3 artistas que son casi desconocidas y claro, me han requerido una atención que creía que era de ley dedicarles más tiempo, porque bueno, Kandinsky, Mondrian, pues todos sabemos más o menos quién es, pero Hilma af Klint, Georgiana Hutton, Emma Kunz, pues son nombres que suenan muy poco y al que le suena es porque está un poco metido en el tema, pero vamos, yo verdaderamente no las conocía apenas, sabía sus nombres y había visto alguna obra decir, pero esto qué loco es, y no me había detenido mucho con ellas. Pero claro, cuando me he metido a estudiarlas un poco, sobre todo con una de ellas, ha sido brutal, que la voy a tener que dedicar a algo más en concreto. Entonces, bueno, voy a ser un poco diletante en ese sentido, a unas cosas las voy a dar más peso que a otras, pero por esta razón, sobre todo. La charla un poco responde a esa inquietud que tengo siempre con el arte contemporáneo, que a veces me parece que lo tomamos desde un aspecto demasiado formalista, o se habla siempre de lo económico o de lo profesional, y siempre tengo como una sensación de que se nos escapa algo que es básico, ¿no? Que es básico en la manifestación artística, que desde que somos humanos, creo que el Homo sapiens sapiens aún, bueno, y el Neandertal creo que ya también se está empezando a descubrir que también tenía manifestaciones puramente artísticas, pero es como lo que nos define, y bueno, creo que siempre ha respondido a ciertas aspiraciones espirituales o trascendentes. Y eso parece que se queda de un lado. Yo siempre creo que tiene algo mágico, siempre me lo parece, y a veces decirlo parece que es un poco, bueno, pues casi como algo por darle un toque más bonito, pero no, es que realmente creo que lo tiene de verdad. Y cuando digo espiritual también hay veces que digo, ¿y a qué me refiero yo con espiritual en realidad? ¿A qué me refiero con esto del espíritu? Es un tema muy complejo, ¿no? Buscaba la definición y en la RAE dice, del espíritu o relacionado con la parte inmaterial del ser humano a la que se atribuyen los sentimientos, la inteligencia y las inquietudes religiosas. Se utiliza en contraposición de lo material, que es una buena referencia para entender a qué nos referimos con lo espiritual. Y luego también la charla responde a investigar, a la necesidad y a la curiosidad de investigar una época fascinante que es la segunda parte del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. Ahí, como vais a ver, suceden cosas, cambia el mundo, o sea, hay una serie de revoluciones a nivel filosófico, tecnológico, científico, que es un cambio de paradigma total, y por eso surgen cosas tan fascinantes como las que os voy a contar. Lo he centrado en 4 ideas. 1, ¿qué es lo que ocurre para que se den estas espiritualidades alternativas y esotéricas, que gran parte de intelectuales, músicos, artistas, escritores, poetas, antes lo estábamos hablando, bueno, cantidad de los artistas a los que todos admiramos estaban metidos en alguna historia de teosofía, de esoterismo, pero no os imagináis, o sea, la gran mayoría, ¿no? Luego también la influencia que eso ha tenido en el arte abstracto, que era el origen de la investigación en principio, que es básica, o sea, siempre se ha obviado. Yo nunca, siempre leías un Blavatsky por ahí, o una frase hacía relación, pero poco más, y resulta que es básico, por lo que yo entiendo,
para el nacimiento de este arte no objetivo, que obvia la materia o lo objetivo y empieza a pintar colores, auras, historias abstractas. Y después aprovechar para recuperar a estas pioneras de la abstracción pues tan tremendamente desconocidas e investigar un poco por qué, ¿no? y hablarlo. Estas mujeres que fueron excluidas de la historia por mujeres y por esotéricas, o sea, porque parece que lo esotérico también ha quedado fuera siempre. Entonces la última reflexión que también me apetece hacerla con vosotros es la historiográfica, o sea, ¿qué es en realidad la historia que estudiamos? ¿Responde a la realidad? ¿A qué responde? Porque al final no tiene una correspondencia real con lo que ha sucedido. Siempre pensamos que la historia cuenta lo que pasó, pero cuenta un relato de eso que pasó, ¿no? Y bueno, sin más rollo, empiezo, porque todavía no he empezado. Y voy a leeros la cita de la que he sacado el título, que es de Lo espiritual en el arte, de Kandinsky. Y yo he cambiado el tiempo verbal, pero bueno, vais a ver un poquito ya vais a ir intuyendo la inquietud de estos artistas, ¿no? En esta época que es finales del 19 y principios del 20. El arte que en estas épocas vive humillado es utilizado exclusivamente para fines materiales. Busca su contenido en la dura materia, ya que no conoce la exquisita. Los objetos cuya reproducción cree su única meta permanecen inmutables. El qué del arte desaparece por sí mismo. La única pregunta que interesa es la de cómo se representa determinado objeto en relación con el artista. El arte pierde el alma. El arte sigue por el camino del cómo, se especializa, solo es comprensible a los mismos artistas que empiezan a quejarse de la indiferencia del espectador hacia sus obras. Ya el arte contemporáneo empezaba aquí a quejar de esa desconexión entre público y artista. Os voy a leer también una cita de Hilma af Klint, que es esta artista de la que os voy a hablar, que también habla de lo que es el arte. Ella dice que el arte abstracto es el precursor espiritual de una armonía social utópica, un mundo del mañana. ¿Y qué pasa para que de repente se sientan estos artistas que algo está pasando, que no hay una conexión entre lo que se crea y lo que ocurre lo que le ocurre al ser humano? Aquí os he hecho ahí un pequeño collage, porque ya, como os decía, hay un cambio de paradigma tremendo en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, y esto sí que es a grandes rasgos y de forma muy genérica. En cuanto a la filosofía, por ejemplo, domina el positivismo y el materialismo. El positivismo, que es esa corriente filosófica que solo se cree lo que se percibe sensorialmente, todo lo que es verificable a través de la razón y la lógica. Y el materialismo, que considera que todo lo que existe en el universo es materia, nada más. Y cuando pensamos de sentimientos o de inteligencia o de cosas más complejas, piensa que es la materia organizada de una manera muy compleja, pero todo es materia, ¿no? Son dos corrientes que, bueno, han ido y venido a lo largo de la historia y siguen conviviendo en la actualidad, vamos. En cuanto a la filosofía, pues voy a hablaros de tres filósofos que Paul Ricoeur les llamaba los filósofos de la sospecha, porque me sirve muy bien para resumir la crisis profunda que hubo en el cristianismo en esta época. Marx dijo que la religión era el opio del pueblo. Fijaros toda esta revolución que está pasando, ¿no? Desde la segunda revolución industrial, donde pues toda la sociedad se vuelve más urbana, la espiritualidad está cambiando tremendamente. Nietzsche declara que Dios ha muerto y cree que el ser humano tiene que hablar de sus propios valores, de la voluntad. Freud dice que la religión es una neurosis obsesiva de la humanidad. Y bueno, pues como veis, desde la intelectualidad se está poniendo en cuestión pues, el cristianismo ortodoxo, que está cada vez más jerarquizado, cada vez más desvirtuado, y avanza pues, una postura muy atea, ¿no? En la intelectualidad. En el campo de la ciencia, en la que había una confianza ciega y absoluta desde la Ilustración,
pues resulta que están cambiando las cosas de una manera loca, ¿no? Desde la publicación de la evolución de las especies, el descubrimiento de las ondas electromagnéticas, de repente el átomo resulta que también es divisible cuando se supone que era lo más indivisible, se descubre el electrón, la radioactividad, empieza la cuántica a hacer la relatividad también, la cuarta dimensión en matemáticas, se empieza a especular con ella. Bueno, tanto desde lo macro a lo microcósmico, pues se está cambiando de una manera loquísima. Y de hecho os voy a leer otro texto de este apareció en una revista, no en este libro, pero lo escribe Kandinsky y lo vais a ver claramente, la sensación que tienen. Un acontecimiento científico quitó del camino uno de los obstáculos más importantes. Fue la desintegración del átomo. Esta fue en mi alma como la desintegración de todo el mundo. De pronto caían los muros más sólidos. Todo resultaba inseguro, vacilante, blando. No me hubiese asombrado si una piedra se hubiera derretido y volatilizado ante mis ojos. Me parecía que la ciencia había sido aniquilada. Sus fundamentos no eran más que una ilusión, un error de los científicos que no construían, rodeados de un nimbo, su edificio divino con mano segura y piedra a piedra, sino que buscaban las verdades a tientas en la oscuridad y confundían una cosa con otra. Fijaros la sensación. En lo tecnológico están pasando cosas también que están dejando a la gente atónita. Los rayos X es lo que más, o sea, hay publicaciones y publicaciones del impacto que supuso que de repente una máquina mostrase nuestro interior, que era como una cosa súper interior y desconocida a nivel visual, ¿no? Esto es en 1895. Pero también se populariza la luz eléctrica, el fonógrafo, que una cosa te hable, el teléfono, que podamos hablar con alguien de América, la radio, el cine, o sea, ese tipo de revoluciones que nosotros estamos tan acostumbrados, para la gente debió ser un descoloque, pero brutal. Yo leyendo un poco, o sea, cada vez creo que soy más consciente de lo tremendo que fue, que no me extraña que hiciese dudar y romper todas las bases de lo que uno creía hasta ese momento, ¿no? Y hablamos de gente que es súper estudiada, leída y demás. Imaginaros la gente que no tenía mucha educación, pues no me extraña que creyesen en cualquier cosa, ¿no? Así que en este contexto surge el espiritismo. El espiritismo que empieza con las hermanas Fox, que empiezan jugando, que si los ruidos para vacilar a la hermana, que si no sé qué, pero debe levantar una liebre que de repente se extiende el tema de los medium, de las mesas parlantes o giratorias o danzantes que tienen todos esos nombres, pues se empieza a popularizar y a extender como la pólvora tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, pues nada, ahí tenéis por un lado a las hermanas Fox ahí en medio, que fueron las que empezaron con toda esta historia a mediados del siglo XIX, las mesas parlantes, que eso fue en el 53, llega a Madrid, o sea, que pasando por París, y esta es una foto de Madrid, de las leyendas urbanas de Madrid, la que veis en el medio abajo, y veis a Allan Kardec a la izquierda con el libro de los espíritus, que publica en 1857. Este Kardec era un médico, pedagogo, viene de la ciencia, pero que empezó a estudiar todas estas historias que eran ya muy populares, y de alguna manera llega a convencerse de que, ostras, de que ahí está pasando algo. Y entonces escribe este libro, que es como un libro donde codifica todo lo que está ocurriendo y busca explicaciones y demás. Y este libro se hace también bestseller absoluto de ventas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Él lo publicó en París en el 57, y este libro lo leyó todo el mundo que estaba un poco interesado en este tema. Fue muy importante para ir generando pues como una manera de pensar o de vivir. El espiritismo suponía la existencia del alma,
la reencarnación de los espíritus, la retribución de la ética universal, que es la causa-efecto, si me he portado bien, seguramente me reencarne en otra cosa mejor. Y bueno, en esta sucede una cosa muy interesante con el tema del espiritismo, que es que todos tenemos la misma posibilidad de que un espíritu se reencarne en nosotros. Seamos hombre, mujer, negro, rico, pobre. O sea, eso genera algo alucinante que va a tener unas consecuencias tremendas a muchos niveles. Y es que, pues, para los espíritus somos todos iguales, ¿no? Y entonces las sociedades espiritistas que se empiezan a crear tanto en Estados Unidos como en Europa son sociedades en términos de igualdad entre hombres y mujeres. Luego hay una cosa muy interesante, para que los espíritus se comuniquen con nosotros necesitamos ser un alma más sensible, más maleable. ¿Quién posee ese tipo en esa época de cualidades? Las mujeres. Entonces las mujeres van a ser capaces más que nadie de recibir esos mensajes del más allá. Y en esas mesas parlantes adquieren un poder que no han tenido hasta entonces en el dominio público, en la esfera pública. Y eso genera que en las sociedades espiritistas se empiecen a gestar cosas como el feminismo. Las mujeres, a la vez que te dicen lo que te quiere transmitir tu madre muerta, te van a dar consejos porque tu marido no te trata bien. Van a empezar a luchar también por los derechos humanos, por la educación laica y demás. Y todo esto es muy interesante porque genera muchas cosas. Os voy a hablar de Madame Blavatsky, que se me quedaba ahí en la esquina superior derecha, que es la que crea la primera sociedad teosófica. Esta mujer, su vida es fascinante. Viene de Rusia, es una mujer de la nobleza rusa, pero no os voy a contar, no me meto en su historia, miradla si queréis, porque también fue una mujer que empezó también a trabajar como medium y articula una sociedad o un conocimiento que es la teosofía, en la que une... en la teosofía se considera que hay una verdad con mayúsculas que está por encima de todas las religiones, con lo cual va a aunar todas las religiones y a considerar que todas tienen una raíz común. Ella viajó muchísimo por la India, por Egipto, Grecia, Turquía, y va aglutinando un conocimiento que luego va a expresar en varios libros, como Isis sin velo, o Las claves de la teosofía, en las que funde cristianismo, hinduismo, budismo. Está muy influido por estas filosofías orientales. Como os decía, hay una igualdad en la teosofía, todos son iguales respecto a estas, tanto si eres mujer, hombre o clase social o religión. Pretenden fomentar el estudio de la religión, no se riñe la filosofía, la ciencia, la religión, pretenden aunar un conocimiento que aúne todos estos saberes. Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo de qué se trata, porque teósofos fueron todos los que empezaron a hacer arte abstracto y tuvo mucha influencia esta doctrina de teosofía y las asociaciones teosóficas que se fueron creando en Europa. También tiene unas palabras Kandinsky para Madame Blavatsky. La señora Blavatsky ha sido seguramente la primera que, tras largas estancias en la India, ha anudado un lazo fuerte entre esos salvajes y nuestra cultura. Es otra época. De ahí parte uno de los más importantes movimientos espirituales que une hoy a gran número de personas y que incluso ha creado una forma material de esa unión espiritual, la Sociedad Teosófica. Está constituida por logias
que intentan aproximarse por el camino del conocimiento interior a los problemas del espíritu. Sus métodos, en total contraposición a los positivistas, se derivan en principio de todos los métodos ya existentes, que reciben de nuevo una forma relativamente precisa. Pues esa manera de aunarlo todo, por eso aquí en el logo pone no hay una religión mayor que la verdad, aspiran a una verdad común a la que todo se pueda, o sea, que incluya todo, ¿no? O sea, todas las religiones, toda una manera de pensar espiritualmente. Y bueno, he saltado un poquito y os quería hablar, eso que os comentaba de las asociaciones espiritistas, os quería nada más un poco, esto sí que es salirse un poco, pero bueno, presentar a Amalia Domingo Soler, que fue una medium sevillana que vivió en Barcelona la mayor parte del tiempo, y es una de las representantes más destacadas del espiritismo español, y fue pues muy defensora de la educación laica, de la lucha feminista y de todo esto que os comentaba. Y crea, por ejemplo, un periódico en el que es el primer periódico donde solo escriben mujeres. Se llama La Luz del Porvenir, y que es de 1926, y aunque me salgo un poco, sí que quiero deciros para que os sorprendáis, este fue el primer congreso espiritista que hubo en Barcelona en 1888, imaginaros, vinieron espiritistas de toda Europa, fue bueno, un evento importantísimo en España, y luego es que un montón de literatos y de intelectuales estaban ahí metidos. Yo me sorprende mucho, Valle Inclán, que le adoro, era un teósofo alucinante, tiene un libro, La lámpara maravillosa, que hace continuas referencias a todo esto de lo que os estoy hablando. Y fijaros lo que reivindicaba el primer Congreso Espiritista Internacional en Barcelona, vais a alucinar. La enseñanza laica, reforma penitenciaria para la integración social de los presos, abolición completa de la esclavitud, supresión gradual de las fronteras políticas, desarme gradual de los ejércitos, secularización de cementerios, registro civil de nacimientos único y obligatorio, matrimonio civil, prohibición de la pena de muerte y cadenas perpetuas, interpretación del espiritismo en calidad de religión laica, antiautoritaria, igualitaria y socializadora. Yo cuando leo esto me quedo, vamos, la verdad, es alucinante. Solo un apunte, tiene que ver con este. ¿Sabes un ámbito donde tuvo bastante presencia el espiritismo, por raro que parezca? Barcelona es uno de los centros del anarquismo español. Bueno, pues en los ámbitos anarquistas, claro, el espiritismo claro, tuvo bastante, efectivamente. Bastante presencia. No, absolutamente. Esto es exactamente. Así que ahí es nada. Bueno, no me voy a meter, bueno, voy a pasar a la primera artista de la que vamos a hablar. La primera artista abstracta que se conoce por ahora no es Kandinsky, evidentemente, es en 50 o 60 años anterior a Kandinsky, y es esta señora que se llama Georgiana Hutton, que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1814, pero enseguida eso fue casi una casualidad por el trabajo del padre. Y bueno, ella estudió arte con su hermana en Francia, pero vamos, vivió prácticamente toda su vida en Inglaterra, en Londres. Ha sido desconocida hasta 1870, hasta 1971, hasta en Europa actualmente se conoce desde hace muy poco, pero ella hizo ya una exposición en 1871 de las pinturas abstractas que os voy a mostrar. Es cierto, ella, su vida, bueno, murió una hermana suya a la que estaba muy unida y asistió a una sesión de espiritismo y se quedó fascinada pensando que podía contactar con su hermana, Zila, y entonces empieza a meterse en el mundillo del espiritismo y empieza ella misma a hacer sesiones para recibir, que su hermana parece ser que era mejor artista que ella, para recibir consejo o ayuda
de su hermana, pero acaba contactando con maestros del Renacimiento y artistas. Siempre, curiosamente, esos artistas de los que reciben información o influencia o son siempre hombres, cosa que las avala. Entonces, de alguna manera, gracias a estas sesiones, realmente se sienten capacitadas para ejercer el arte libremente, ya que no son ellas, sino que es que se lo dictan sus maestros, ¿no? Sucede algo increíble. Y bueno, pues empieza a pintar. La foto de la derecha es que se asoció al final de su vida con bueno, ella también trabajó la fotografía, y ahí pues sí que bueno, pues también en todo esto de lo que os hablo había, aparte de todos estos intereses, también mucha charlatanería, mucho fraude, y en el tema de la fotografía es claro que ahí jugaron pues mucho también claro, aquí otra de las cosas que las medium, y los medium, que eran los menos, era que se podían ganar la vida las mujeres haciendo este trabajo y podían ser independientes. Entonces también había mucho fraude, mucha frivolidad, etcétera, etcétera, pero a la par que todo esto que os estoy hablando, ¿no? Y esta es una foto en las que se recoge esa conversación o esa comunicación con los maestros del más allá. Entonces, con estas planchetas con las que recibían de alguna manera la influencia de los espíritus, pues empieza a dibujar y empieza a hacer obras de arte absolutamente. Primero tienen algunas referencias de cosas reales, ¿no? Figurativas, pero empieza a trabajar estas obras más energéticas o más de movimientos o de puras líneas, campos de color y demás, que empieza con la plancheta, pero después tiene los métodos. Me quedo con ganas cuando he estado estudiando todo esto, así como de otros artistas tenemos mucha información muy pormenorizada de cualquier cuestión que te surja. Aquí no hay muchas cosas en las que no, pues igual poco a poco se irán descubriendo más cosas y se irán publicando, pero hay detalles que te gustaría saber y no lo encuentras por ningún lado, claro. Parece que Google lo sabe todo, pero en estos temas pues resulta que no. Entonces, bueno, lo que sí sabemos es que nos han llegado pues un montón de obras, unas 50 de obras de esta artista, de Georgina Hutton, muchas escritas por detrás, como veis ahí aparece una candorosa figura de Jesucristo, que es una pasada. Por la barba vemos que parece absolutamente una mujer, es una cosa a la vez es como muy candorosa, me resulta, pero fijaros la valentía de exponer, de pintar y mostrar todas estas pinturas tan absolutamente abstractas que claro, ahora estamos acostumbradísimos. Pero es que en esa época no se pintaba nada abstracto, o sea, era todo figurativo, entonces es muy sorprendente. Ella dice en una frase en 1865, todos los artistas que han visto mis dibujos me han dicho que debería exponerlos, pero siempre tengo el sentimiento de que no van a ser entendidos. Los títulos de sus obras son La flor de Zila, el ojo de Dios, la ala protectora del Altísimo, porque aparte, o sea, están metidos en el espiritismo, pero a la vez desde la religión cristiana hay un sincretismo ahí, no pierden, o sea, no abandonan la religión cristiana, o sea, está todo ahí muy, muy unido. Pues fijaros qué obras para esa época. 50 o 60 años anteriores a Kandinsky, que luego os voy a contar más cosas. Sorprendentes, ¿verdad? Pues ella intentó exponer en vida sus obras y buscó galerías mucho tiempo y finalmente en 1871 en Londres la New British Gallery le ofreció su espacio. Ella gastó todo su dinero y toda su energía en esa exposición.
expuso 155 obras con pequeñas lupas para ver las obras pormenorizadamente. Cuando han hecho alguna exposición recordando su obra, lo han hecho de esta misma manera. Y solo vendió un cuadro. De hecho, se arruinó con esta exposición, pero la hizo. Y nada, ella murió en Londres en 1884 y se conservan unos 50 dibujos de los que hizo. Y nada, pues además se han conservado en la colección Victorian Spiritualist Union de Melbourne, Australia. O sea, se conservan gracias a que una sociedad espiritista porque si no es posible que le pasase como a esta otra artista, que es Alice Essington Nelson, de la que solo se conserva un cuadro, que es este, mostrando la influencia de Osiris, que es de 1895, y fijaros también en esa época, 1895, que no ha empezado ni el siglo XX. Y como la primera foto es un poco mal, bueno, aquí se ve mal, me lo imaginaba, os he puesto esta, que es un detalle, pero se ve mal, pues a mí, vamos, me parece fascinante. Esta mujer también, pues estuvo muy ligada al espiritismo, la teosofía, y solo se conserva esta obra, que, bueno, por el título que tiene, ella también era medium, se puede uno imaginar que seguramente fue inspirada por Osiris, quizás, o bueno, no se sabe casi nada, porque esta la ha recogido la exposición que ha hecho el Guggenheim a principios de este año, que es de mujeres abstractas, que primero, bueno, es de hace 2 años del Guggenheim de Nueva York, y efectivamente solo se conoce este cuadro, así que tampoco sabemos mucho más. Mujeres medium ha habido en la historia, una de las que más conocemos es este personaje fascinante, ¿no? Hildegard, bueno, mi teléfono, de von Bingen. Hablamos de Alemania 1098-1179. Bueno, esta mujer que fue escritora, abadesa, visionaria, científica, naturalista, médica, mística, profetisa, un ser fascinante, pues pinta estas imágenes en las que realmente recibe la influencia, el mensaje de un más allá, ¿no? Y curiosamente pinta un montón de cosas que tienen un aspecto muy abstracto, aunque tiene efectivamente esa relación con lo figurativo, por lo que está dibujando. El origen del mundo en concreto es el de la izquierda. Todos estos son detalles de Conoce los caminos, un libro que escribió, que es la visión del mundo es el de la izquierda, y bueno, pues tiene también figuras, como veis, concéntricas. Hay toda una semántica de formales que responden un poco a esa comunicación con algo, con los espíritus, con algo más allá de la materia y más allá de lo que tenemos, del interior de uno. También hay, y conocemos una muy cercana en nuestro país, una medium contemporánea, Eulalia Baldosera. Es una artista que lleva ya bastantes años trabajando la mediumnidad en ese sentido, ¿no? Recibiendo mensajes de lo que ella llama la arqueología psíquica de los lugares, y es que ella en sesiones se comunica con el espíritu de los bosques, de las ballenas, del hielo y del agua. Entonces tiene, fijaros, la formalidad que adquiere esos dibujos que tienen ese punto energético de trazos muy fluidos, con temas concéntricos, y enlazo con obras de Hilma Klint, que fijaros qué similitudes, ¿no? Qué sorprendente cómo el arte abstracto en este sentido de relación con lo espiritual adquiere formalidades muy parecidas. Y de esta manera, pues ya os he empezado a hablar un poco de esta artista absolutamente fascinante, que es Hilma Klint, que es una artista sueca que nace en 1862 y morirá en 1944, el mismo año que Kandinsky y el mismo año que Mondrian, los dos grandes exponentes del arte abstracto. Es curioso cómo estos, son curiosidades y azares azares.
de la historia, que mueren los tres en el mismo año. A la izquierda veis un autorretrato de 1900 que me gusta porque ella se autorretrata en un estado como de introspección o de meditación, efectivamente, con el azul, que es uno de los colores más espirituales, y la veis en su estudio, en la foto de la derecha. Ella es de la segunda generación o de las primeras artistas mujeres que van a estudiar Bellas Artes en Estocolmo. Es miembro de la Asociación Sueca de Mujeres Artistas, que también existe en esa época, de una manera muy avanzada para lo que nosotros conocemos en España, por ejemplo. Es miembro, en 1890 se hace miembro de la Sociedad Edelweiss, que había mujeres y hombres. Ahí era una asociación espiritista, teosófica, Rosacruz también, que es también un movimiento esotérico que tiene origen en la Edad Media y recoge muchos saberes esotéricos. Y en esta asociación estaba también el director de la Real Academia de Arte, o August Strindberg. O sea, que era algo que realmente era muy de la intelectualidad en general, ¿no? Este tipo de asociaciones. Al principio pintaba arte absolutamente figurativo y de una manera con tremenda destreza. A la izquierda es el retrato de su padre, que fue un cartógrafo muy importante en Suecia, el primer hombre que cartografió toda la isla y todas las islas alrededor. Así que ella recibió desde muy pequeña una formación muy rica en ciencia, en todo tipo de... una educación pues muy completa a todos los niveles. Cuando muere su hermana, se siente igualmente, como la pasó a Georgiana, se siente atraída por la capacidad de contactar con su hermana y empieza a jugar y a coquetear con el tema del espiritismo y empieza a ejercer de medium, y de hecho pues tiene una asociación con 5 amigas que se llaman Las 5 y juntas hacen sesiones espiritistas. Ese es como un altarcito que tenían, y empiezan juntas con la plancheta y demás a hacer dibujos, adelantándose al arte, al automatismo artístico de los surrealistas, al trabajo colectivo, estamos hablando de finales del 19, principios del 20, o sea, se adelanta a un montón de cosas. Y en una de esas sesiones espiritistas con sus amigas, cuyos espíritus tienen sus nombres, Amaliel, Ananda, Clemens, Esther, Georg o Gregor, que por ejemplo este último les hace saber cosas como esta: todo el conocimiento que no es el de los sentidos, ni del intelecto, ni del corazón, es la propiedad que pertenece exclusivamente al aspecto más profundo de tu ser, el conocimiento de tu espíritu. Se hace miembro de la Sociedad Teosófica también y empieza a estudiar a Blavatsky. Y uno de estos espíritus les encarga, y ella coge ese encargo, la misión de pintar unas pinturas para el templo, para hacer un templo. Entonces ella recoge esta misión que Amaliel le transmite, y de repente empieza a dibujar cosas increíbles, avalada por este mandato, ¿no? Y empieza a hacer, pues en 1906, 5 años antes del supuesto primer cuadro abstracto de Kandinsky, que toda la historia del arte a todos nos han enseñado. Kandinsky, el primer abstracto en 1910-11, y además parece ser que antedató, luego os voy a contar esa fecha para entrar en la historia, el tema de entrar en la historia siempre. Y empieza a pintar series de cuadros con este tipo de estética, que es alucinante también para la época, o sea, absolutamente abstracto, y de una manera, bueno, empieza a hacer esta serie que se llama El caos primordial, que son
pequeños cuadros, como veis siempre hay estos trazos fluidos como energéticos, el azul siempre es muy importante. De hecho, en la teosofía el azul es el color de la mujer y el amarillo del hombre. Hay en la teosofía siempre un intento de unir los contrarios, y empieza a pintar estos cuadros sobre el origen del cosmos. Y seguido de esta serie tan increíble, empieza a pintar compulsivamente 111 cuadros que pinta entre 1907 y 1908, estamos todavía, aquí las fechas sí son importantes, parece que no, pero en este caso sí son importantes, y empieza a pintar las pinturas para el templo, los 10 mayores, que dedica a las edades. La infancia, fijaros, estos cuadros tienen un formato de 3 y pico metros por 2 o algo así. Son, bueno, absolutamente abstractos, como veis, aunque tengan términos, algunas asociado a formas florales y demás, pero cuadros tan grandes, con colores tan planos y de una manera tan, pues eso, tan abstracta. Fijaros estos dos círculos, ¿no?, que convergen ahí, el amarillo y el azul, más o menos. Esto sería la juventud. Son 2 dedicados a la infancia, a la niñez, 2 a la juventud, 2 a la madurez, 4 a la madurez, perdón, y 2 a la vejez. 10 obras monumentales, estos son la madurez, y bueno, aunque creo que se va a ver mal, bueno, más o menos, estos son los 10 grandes que ella llama, que responden al desarrollo en nuestras vidas de la niñez, juventud, madurez y vejez. Y fijaros, para que veáis en la exposición del Guggenheim de Nueva York el tamaño y la espectacularidad. Imaginaros la novedad en la época. Cuenta, o sea, ella además, es que ella ha dejado muchos escritos, y cuenta cómo las imágenes, creo que tenía un texto, mira, las imágenes fueron pintadas directamente a través de mí, sin dibujos preliminares y con una gran fuerza. No tenía ni idea de lo que las pinturas debían representar. Sin embargo, trabajé con rapidez y seguridad, sin cambiar una sola pincelada. Es verdaderamente asombroso, ¿verdad?, para la historia que teníamos aprendida nosotros. Entonces, bueno, pues en la parte final de estas pinturas para el templo son estas 3 que representan el retablo final, que lo llama, y bueno, en estas 3 pinturas se ve perfectamente la influencia de la teosofía, porque la teosofía, os he contado muy poquito, pero es que si no, no llegamos, ya iréis también investigando, pues supone una teoría de la evolución y sobre todo, por ejemplo, hay una correspondencia de lo que es arriba y lo que es abajo, una influencia, o sea, estas formas cónicas responden a todos unos textos programáticos que se definen muy bien en los libros teosóficos, que os voy a ir poco a poco hablando de varios de ellos, de los más importantes. En 1908 ya escribe a un personaje fascinante de la historia también, que es Rudolf Steiner, un intelectual en muchos saberes. Es solo un personaje de estos, como Blavatsky, como Steiner, como Hillman, requeriría una charla entera. Pero, por daros unos toques, fue un teósofo muy importante que acabó construyendo su propia filosofía o su propia doctrina, que llamó la antroposofía. Él lo llevó a un territorio más científico, nunca se salió tampoco del cristianismo, y bueno, pretendía establecer unas bases científicas para la experiencia espiritual y el conocimiento metafísico, desde la convicción de que el universo interior era tan real como el material. Habla de un sendero de conocimiento, conducir lo espiritual en el hombre a lo espiritual en el universo. Fue un grandísimo estudioso de Goethe. De hecho, a la derecha veis los que llamó Goetheanum, que son 2 edificios impresionantes que hizo para reunir ahí un montón de cosas relacionadas con todas estas doctrinas. También, además, se dedicó abarcó la filosofía, la pedagogía, la estética, el arte, la gimnasia, la agricultura, la epistemología. Eran vegetarianos, naturistas, y
y todos los estudios de estas perspectivas esotéricas. De él viene y existe todavía el método Waldorf en pedagogía, que habla de pedagogía a través del arte y de ciertas formas no institucionalizadas o no demasiado pautadas en la enseñanza del niño, o la arritmia, que es también una filosofía del movimiento, o sea, para un montón de cosas. Bueno, es interesantísimo, la verdad, y muy amplio. Unas palabras de él. En nuestra época, cuando el materialismo siembra triunfos, la antroposofía asume la tarea de profundizar la vida cultural en el sentido de la espiritualidad, de atraer de nuevo la atención de los hombres sobre la realidad espiritual, que es la base y el principio de toda nuestra vida psíquica. Escribe en uno de sus libros, que escribió un montón. Entonces Gilma le pide que vaya a ver sus obras y que le dé su opinión, porque le admira mucho, y una de las cosas que le dice es que no las va a entender nadie, y que deje eso de pintar en plan medium, que tampoco se lleva nada. La desanima bastante. Curiosamente, y estas son cosas que, bueno, que escuchas, pero claro, que lees, pero curiosamente, claro, él conocía también a Kandinsky. Luego dices también, porque ella fue una mujer muy independiente, que siguió su camino fuera de las tendencias de la época, pero sabía todo lo que estaba sucediendo en Europa, porque estaba en la academia, tenía allí su taller, o sea, sabía todo lo que estaba sucediendo, aunque ella fue muy independiente siempre y hizo lo que le dictaba su ansia de conectar con la parte espiritual del ser humano como crecimiento personal e individual. Entonces, pues nada, se quedó... Tuvo un parón de 4 años sin pintar, también respondiendo a una enfermedad de su madre y demás, pero sigue estudiando, porque era una persona que no paraba de estudiar, o sea, conocía perfectamente todos los avances científicos, filosóficos de la época, y empieza a hacer unas series artísticas fascinantes, pues sobre varios temas. Pues, por ejemplo, esta se llama Árbol del Conocimiento, que empieza en 1913 y acaba en 1915, o sea, pinta compulsivamente y muy rápido. Y bueno, empieza a pintar diferentes versiones, que está muy chulo cómo hace esa capacidad de abstracción a partir de cosas que parecen más figurativas, y hace series como El Árbol del Conocimiento, que veis aquí, una serie sobre el cisne, que son 24 óleos en total. El cisne es un ave muy simbólica en todos estos temas que estamos hablando. Es un ave que está fuera del espacio y del tiempo y es como un vehículo espiritual hacia la purificación y hacia la iluminación. Y bueno, pues como veis, partiendo de lo figurativo a veces, ella escribe una cosa muy bonita, que es: con el fin de crear una obra que sea fuerte y poderosa, me he visto obligada a renunciar al deseo más querido de mi juventud, ser capaz de reproducir la forma exterior y el color. A ella le encantaba pintar lo que ella veía, pero cree que tiene una misión más importante y cree que va a aportar más a la sociedad pintando esta obra más fuerte y poderosa que ella considera. Pues fijaros en la capacidad de abstracción y de esquematización que tiene de la imagen. Fijaros qué maravilla, de un cuadro a otro. O por ejemplo, todos estos son parte de la serie del cisne, o sea, cómo va descomponiendo las formas, utilizando la geometría, el tema de los contrarios, bueno, pues todo esto muy influenciado por los libros teósofos que está leyendo y de los que se está empapando. Otra serie es sobre la paloma también, un animal también muy simbólico, como el Espíritu Santo, bueno, etcétera, etcétera. Fijaros, o sea, esto estamos hablando de 1915, me parece increíble. Parsifal, que sobre el tema del grial, que también en el conocimiento esotérico tiene que ver con lo espiritual, con la ascensión a etapas más evolucionadas en la vida, respondiendo a lo espiritual. Son temas alquímicos, la mayoría, y además que diferentes, o sea, tienen, bueno, es que toda esta serie dedicada al átomo,
que también con anotaciones, o sea, ella sabe que no, o sea, todas estas obras no son para ser leídas en plano científico y al pie de la letra, es sugerir, o sea, son sugerencias pictóricas o gráficas que nos, bueno, tiene una manera, son obras igual que todas las obras de la hermética y demás, que no son para ser leídas literalmente, ¿no? Son para dejarse influir, entrar, sentir los colores. Todo este arte abstracto pretende generarnos sentimientos, pensamientos, motivar nuestro interior y llevarnos hacia algo, ¿no? Empieza a pintar también cosas, objetos figurativos, pero fijaros, os pongo estas, porque siempre tiene al lado una abstracción, un diagrama que expresa los niveles de energía, de espiritualidad, tiene que ver pues un poco con esos, como traducciones a otros aspectos de la realidad que llama ella, dibujos de plantas, flores, animales y demás. En este momento tengo conocimiento de que en la realidad viviente soy un átomo en el universo que tiene acceso a infinitas posibilidades de desarrollo. Estas posibilidades quiero gradualmente revelarlas. Pues todo esto está detrás de esta obra ingente, que es más de 1200 obras, 125 cuadernos con miles de páginas anotadas, y en 1920 va a unirse en Dordrecht al Goetheanum, va a reunirse con la Sociedad Antroposófica para seguir estudiando allí todos estos saberes y sobre las religiones del mundo, que es a lo que responden estos 4 cuadros que os enseño, que de izquierda a derecha son la posición del judaísmo y el paganismo, la visión de los Mahatmas, las enseñanzas del budismo, la religión cristiana. Bueno, temas abstractos, dibujos geométricos, es que su obra es, bueno, ingente. Estas pertenecen a las que puse antes con Eulalia Baldosera, que son, bueno, pues sobre las flores y los árboles, que son, bueno, abstracciones alucinantes. Bueno, aquí ya estamos en 1920 o por ahí. Y algunos ejemplos de los 125 cuadernos, que se dice pronto, con miles de anotaciones. O sea, imaginaros qué vida dedicada a la investigación y al arte, que son maravillosos los cuadernos. Bueno, pues ella le propuso a Rudolf, a Steiner, hacer juntos ese templo que le encargaron, poder hacerlo juntos. Él hace el templo como los que había hecho y ella pone las pinturas, y él dijo que no, que él hacía su templo y que luego ya verían. Efectivamente no llegaron nunca a trabajar juntos. Yo creo que aquí había un problema también de ego, quizás, no lo sé. y bueno, curiosamente, bueno, ella no fue expuesta hasta 1986, que expusieron un cuadro en Los Ángeles en una exposición que se llamó De lo espiritual en el arte a pintura abstracta desde 1980 a 1985, perdón, está 1880 a 1985, y que es el año que se hace, es en el 86 la exposición. Y en el 2013 expusieron toda su obra en un museo que curiosamente se parece muchísimo al museo con el que ella soñó, que tenía forma de caracol, que escribió claramente esa visión en 1930 o 31, que tenía que ser como un caracol a 3 niveles conectados con ascendentes, en ese sentido alquímico de elevarse, ¿no? Y los pisos tenían que estar conectados con esta escalera. Y bueno, el caracol además es un animal hermafrodita, con lo cual esa unión de contrarios. Y bueno, pues fue expuesta en 2013 en este museo, que es muy, muy bonito también, ¿no? Que de alguna manera respondiese un poco a ese sueño que tuvo. Y ahí la tenemos mirándonos, este personaje absolutamente increíble que
bueno, que a ver si se va conociendo más. Hay una exposición programada para el 2023 en la Tate Modern, que va a relacionar su obra con la de Mondrian, que fue otro de los artistas súper influenciados por la teosofía. Ella dejó escrito... 55. Vale, muy bien, pues vamos bien, creo. Bueno, queda un poco, pero bueno. Pues gracias. Pues ella dejó escrito en su testamento que al menos 20 años después de, al menos hasta 20 años después de su muerte no fuesen mostradas sus obras, que ninguna fuese vendida, porque para ella su creación artística no tenía nada que ver ni con el mercado del arte, ni con la moda del arte, sino respondía a estas aspiraciones espirituales y sociales que os estoy contando. Y no me quiero dejar nada, yo creo que más o menos esto es lo que os quería contar de ella. Y nada, voy a hablaros ahora. No es que les considere menos importantes, porque no lo son para nada, lo que pasa es que, claro, esto ha sido para mí una bomba brutal. Pues voy a pasar un poco más rápido a artistas que ya conocemos mucho, como son Kandinsky, Mondrian, bueno. Entonces, nada, voy a contaros un poco, todos están influenciados, y esto es común a todos, por ejemplo, esta publicación que quería enseñaros. Annie Besant y Charles Leadbeater fueron dos teósofos muy famosos también. La teosofía, bueno, si os metéis un poco en el tema, hubo varias personas muy importantes, y muchas sociedades en todo el mundo que leían estos textos y reflexionaban sobre todos estos temas tan holísticos y tan de todas las religiones y del pensamiento esotérico. Pero hubo algunas publicaciones que marcaron mucho a los artistas como esta, que se titula Formas del pensamiento, y es que aquí establecían una simbología del color y a ciertos pensamientos o sentimientos atribuían ciertas formas. Y claro, pues el arte abstracto se nutrió mucho de estos esquemas que se proponían desde el estudio de la teosofía. Y bueno, quería porque todos los artistas de los que os voy a hablar ahora formaron parte de sociedades teosóficas, leyeron todos estos libros y compartieron este mismo sustrato que les llevó a hacer este tipo de arte que, aunque nos parece todavía muy común, en esa época era muy innovador. El primero, por supuesto, Kandinsky, que titula o data la acuarela que vemos a la izquierda del 910-11, según las fuentes que consultes, ponen un año u otro, pero ya hay muchos estudios, de hecho hay muchos libros publicados que son populares y no es que lo haya dicho un súper experto así soterradamente, y es que tiene toda la pinta de que antedató esta obra para entrar en la historia. De hecho hay una carta que se recoge que escribió un galerista de Nueva York en 1935 que dice, en la que escribe tal cual: sin duda es la primera pintura abstracta en el mundo. Si Kandinsky conocía también a Steiner y estaban compartiendo la misma época, Steiner tenía fotos de las pinturas de Hilma af Klint. O sea, bueno, no está documentado, pero lógicamente es que se conocían lo que se hacía y hablaban igual que nosotros hablamos de lo que ha hecho Carmen, lo que ha hecho Isara, etcétera, etcétera, porque es que están compartiendo un contexto intelectual, ¿no? Dice, sin duda es la primera pintura abstracta en el mundo. Se trata, en otras palabras, de un cuadro histórico. Esta cosa de entrar en la historia, de ser, de tener ese hito, ¿no? Cuando artistas como Hilma af Klint es todo, no lo enseñéis, esto es personal, etcétera, etcétera. Son como dos maneras muy distintas de trabajar, ¿no? Y que, claro, define mucho lo que luego la posteridad va a recibir de lo que se desprende de una época a nivel cultural. Bueno, a la derecha tenéis la pintura con tres manchas de 1914, como ejemplo, la conocéis, es fascinante, es un artista interesantísimo,
vamos, a mí me gusta muchísimo y bueno, tiene un corpus. Y él, efectivamente, si Gilma y este tipo de artistas lo recibían de una manera más experiencial, todos estos conocimientos, él lo codificó, lo escribió, pero es diferente manera es otra manera de recibir todos estos conocimientos y de articularlos. Bueno, voy a ir es que no me quiero extender demasiado, entonces, pues nada, voy a ir poniendo obras de algunos de estos artistas. Piet Mondrian, por ejemplo, que también murió en el 44, el holandés, antes de pasar a hacer los cuadros abstractos que todos conocemos, que cambió programáticamente por el tema de la teosofía en concreto, y de un libro que le cambió la vida. Él, de hecho, bueno, era calvinista, se había planteado incluso convertirse en predicador, y en 1899 lee un libro esotérico que se llama Los grandes iniciados de la historia, de Edouard Souret, que de repente le cambia la vida y se da cuenta pues que igual una religión se queda poco para hablar del mundo espiritual, que hay algo que comunica a todas, y dejó la fe cristiana a un lado. Este libro es muy interesante, el de los grandes iniciados, porque habla de los grandes nombres de la espiritualidad universal y de todas las religiones, desde Trimegisto, que es el gran hermético, a Orfeo, Platón, Jesús, Buda, Mahoma. Habla de todos estos personajes y de hecho se interna absolutamente en la teosofía, empieza a estudiar todas estas historias y bueno, pasa a formar parte en 1909 de la Sociedad Teosófica Holandesa y bueno, fruto de todo este conocimiento pinta este cuadro que se llama Evolución, que es de 1911. Bueno, no me voy a extender, pero Blavatsky habla de los 3 estados del ser y habla de esos ascensos a estados de conciencia superiores. Hay un texto que casi parece una descripción programática de este cuadro, ¿no? 3 espíritus viven y actúan en el hombre, enseña Paracelso, etc. Bueno, como sabéis, hace este proceso de abstracción a partir en la serie de árboles, en los que bueno, va pasando de esos 3 colores mágicos que siguen estando en el árbol primero, el amarillo, el azul y el rojo, y bueno, va haciendo este proceso de abstracción que conocemos hasta llegar a la famosa composición en rojo, amarillo, azul y negro, que era el no color, el negro, y también pues utiliza los colores primarios que para el artista pues son formas sagradas, ¿no? Y lo horizontal y lo vertical también como polos opuestos de la existencia, lo espiritual, lo material, lo masculino, lo femenino, lo positivo, lo negativo, etcétera, etcétera. Todo, bueno, pues siguiendo estas mismas enseñanzas que es común a todos ellos. Kupka, František Kupka, es otro de ellos, y muy ligado también a la música, bueno, todos están metidos hasta el fondo con estas teorías. Él decía, por ejemplo, las composiciones de formas y colores que se presentan al espectador no son dirigidas solo a la retina, sino también al mundo interior. Y todos siguen un poco, bueno, no os voy a leer mucho más, porque de todos tengo frases que son muy, muy interesantes y que avalan pues todo esto que os estoy contando. Por Klee, que de él no he encontrado que estuviese especialmente con la teosofía, pero él sí que hablaba de un espíritu universal al que todos pertenecemos y demás, habla de la naturaleza y lo cósmico, y también esto se va a transmitir a través de Kandinsky, Klee a la Bauhaus, o sea que no se puede comprender el arte abstracto si no tomas en cuenta todo esto que os estoy contando, que a mí es lo que siempre me ha sorprendido, que se haya obviado tanto este aspecto tan radicalmente determinante para que surja este tipo de arte que luego ha sido básico en el siglo XX, ¿no? Čiurlionis también, que es lituano y también todo tiene siempre mucha relación con la música. Él era un grandísimo músico, por ejemplo, es bastante poco conocido, muy interesante también.
Y es que la música, al igual que la pintura, a través del color, son como esas dos artes más espirituales o más abstractas para llegar a la comunicación con nuestra parte más espiritual. Un artista bastante desconocido para mí, Arnaldo Gina también, todas estas posturas van a derivar también al futurismo y tiene también este tema de la fluidez, de las formas. Y sin más dilación hablo de otra mujer que me ha fascinado, que es Emma Kunz, que es otra de las grandes desconocidas de la historia del arte contemporáneo, que ella es suiza, nació en Braunau, y ella va a hacer una obra con una abstracción increíble, fascinante, muy relacionada con las geometrías sagradas, con la proporción áurea, el tema de lo fractal, todo este tipo de geometrías que están muy ligadas desde Pitágoras, o sea, a esa abstracción que nos liga a lo superior, a lo espiritual. Ella, bueno, era hija viene de una familia pues en un entorno rural, una familia de tejedores, cosa que se puede apreciar rápido, ¿no?, la relación, y rápidamente descubre sus capacidades telepáticas y sanadoras y empieza a tener sesiones que con el péndulo, que aquí veis a la izquierda, la tablilla yo todavía no he entendido muy bien la tablilla para qué es, pero con el péndulo establece en esas sesiones, que son casi siempre por la noche, seguramente sea para marcar direcciones, va estableciendo puntos y de una manera muy automática en ese momento, en esas sesiones en las que entra en trance, establece puntos y va generando las estructuras de todas estas obras. Al principio las hace en cuadernos pequeños, anotaciones, pero bueno, después va a hacerlo en formatos mucho más grandes y va a realizar como 500 dibujos, que es también un corpus creativo impresionante. Pues son todos, algunas veces tiene algunos acercamientos hacia algo figurativo, como veis aquí, pero pues también en esa época me parece una cosa alucinante. Y por supuesto ella no se consideraba ni artista, para ella era, bueno, naturópata, sanadora. Todo esto lo hace para diagnosticar, lo hace directamente con pacientes a los que diagnostica, la van a ver y hace esa labor de sanadora. Se adelanta en la arteterapia, une también arte y ciencia. Dicen, por ejemplo, una frase que he recogido de ella: mi obra, es curioso porque no es que no se considere artista, ella sabe que está haciendo arte, pero lo hace fuera de las corrientes artísticas de la época, porque ella dice en un momento dado: mi obra de arte está destinada al siglo XXI. También significa diseño y forma como medida, ritmo, símbolo y transformación de número y principio. Aquí aglutina un montón de conocimientos que nos hablan de un arte expandido, que ahora se habla mucho sobre esto, pero de alguna manera ella también lo anticipa, o lo estamos viendo en estas artistas, que yo creo que al salirse de las corrientes históricas tienen una libertad tremenda para crear, y entonces eso genera que puedan hacer cosas que se salgan de la norma. El mundo es un preludio de nuestra vida espiritual. Intentemos tejer el sonido más luminoso en el tono de la imagen. Fijaros qué preciosas sinestesias utiliza. Y, o sea, que son sesiones que, a la vez de ser sanadoras, de ser de hacer para diagnosticar, pues tienen también este carácter de unión con un orden cósmico mayor, ¿no? Son todos increíbles. Hubo una exposición muy interesante en Tabacalera sobre esta artista, poniéndola en relación con artistas contemporáneos de ahora, y bueno, han popularizado un poco esta figura, que también
permanecía absolutamente casi desconocida, ¿no? Publica también un libro de poesía, bueno, realizó como unos 500 dibujos, que ni fechaba, ni titulaba, ni firmaba, y tenían todos estos fines terapéuticos de diagnóstico y energéticos. Ella descubrió los poderes sanadores de este polvo de roca que ella nunca vendió, pero todavía se sigue comercializando en las farmacias en Suiza, que es Iona A, que es polvo de esta cueva que descubrió, que tenía unos niveles energéticos muy potentes, y todavía hoy se sigue utilizando y tiene esos fines, tiene esa capacidad terapéutica. Veis a la izquierda el centro donde se ha guardado su obra y donde se difunde un poco su labor y donde se exponen muchos de sus cuadros. Y por último ya os voy a hablar de una artista más que se llama Olga Frobbe-Kapteyn, que es una mujer inglesa que nació en 1881 y murió en 1962. Os cuento un poquito porque una de las, aparte de artista, hizo por un poco hablar de dónde se va manteniendo este interés sobre lo espiritual. Ella, una de las cosas más importantes que hizo fue crear el Círculo de Eranos, que es... yo siempre que he leído cosas de filosofía ligada al arte, me salía esto, varias veces he entrado a lo largo de años, y muy ligado a Jung, a Ernest Jung, y a un montón de intelectuales, filósofos, teósofos, estudiosos de las religiones comparadas, pasaban por ahí. Y resulta que fue esta mujer que bueno, pues en un momento de su vida acudió, se tomó unas vacaciones en un centro que es una cosa también que he descubierto fascinante, que es el Monte Verità, que fue, veis a la derecha, las dos fotos de arriba a la derecha, pertenecen a una especie de sanatorio para intelectuales y artistas, que era un lugar donde se practicaba el vegetarianismo, el nudismo, los baños de sol, la meditación y compartir conocimientos sobre las religiones comparadas y bueno, y muchísimas cosas más, ¿no? Un sitio curiosísimo que tuvo una historia también muy interesante y muy divertida, y un sitio donde acudió Paul Klee en su momento, o Isadora Duncan, Thomas Mann, Bertolt Brecht, Rudolf Steiner, Hans Arp, Joyce, Rilke, Mircea Eliade, Hermann Hesse y esta mujer que os presento, que es Olga. Entonces, después de esa estancia, sé que, bueno, debe ser, esto está en los Alpes suizos, debe ser un sitio paradisíaco, tiene una climatología particular, es un sitio bellísimo. Entonces, pues, fruto de esa estancia en Monte Verità, el Monte de la Verdad, se queda por allí viviendo en una casita y decide, ella tiene mucha conexión con muchos intelectuales y decide formar este Círculo de Eranos y aglutinar y dar charlas sobre todo esto que os estoy contando, y aparte hace también en sesiones mediúmnicas, digamos, o de trance, un corpus artístico con una estética alucinante que me parece modernísima y como fuera también de toda época, pues con obras que tienen pues títulos como son todos, bueno, el camino del conocimiento, el camino de la cruz, están muy ligados a esta religión holística o común a todas las demás, ¿no? Y bueno, os las voy a enseñar y con esto voy a ir terminando, pero como veis son alucinantes, ¿verdad? Pues Olga Frobbe-Kapteyn. Fijaros.
Y bueno, pues una reflexión que yo creo que nos llevamos todos para casa es cómo se fabrica la historia, ¿no? Cuál es el relato que nos cuentan y cómo la historia ha de seguir reescribiéndose continuamente y bueno, pues nada, bueno, con esto os dejo. Muchísimas gracias. Sí, no sé, esto da para mucho comentario, ¿verdad? O sea que no sé si os apetece, no sé, más que nada comentar algo o compartir algo, si os apetece, no sé. Yo me quedo con la duda del Museo de Caracol. Sí. ¿Dónde está o cómo se...? Ah, en Nueva York, es el Guggenheim. Efectivamente sí, es que curiosamente el Guggenheim se construyó de esta manera, de caracol, eso es. Y eso, tiene mucho que ver con cómo lo había proyectado ella, entonces esa exposición a mí ya me hubiese gustado verla, porque fíjate qué interesante. Yo me he quedado con esta mujer. Loquísima. Es que os he enseñado casi nada. Es que tiene... Es muy interesante, Lidia, cómo tienen una relación entre ellas. El tipo de obra sí. o... Tienen elementos, ¿verdad? Que... Entre ellas y entre ellos, porque me ha dado pena, porque en realidad también, bueno, en general también de lo que se trataba en principio la charla, aunque luego me haya centrado un poco más en ellas, pues porque son menos conocidas y me parecía un poco vamos, pues es que el formalismo del arte abstracto parte porque de estas lecturas comunes y de estas formas como que representan la energía o cosas, o bueno, se puede, no sé. Sí, es que casi era programático en los libros estos que os comento, ¿no? Es que los colores tenían una simbología tal, entonces luego cada artista evidentemente lo lleva a su terreno, etcétera, pero bueno, parten al final de unas fuentes comunes. Bueno, Eurokids. Ahora seguimos en Europa, pero ya teníamos que haber introducido alguna preguntita para ver si habían estado atentos. Yo digo que conozco el libro, incluso di una charla sobre él. ¿Cuál? En el círculo Matilde de la Torre, el de Garda de Bingen, Estirias, conoce los caminos. Ah, sí. Y, bueno, esa es otra. Hay pinturas de ella. Qué pena no haber estado. Y es verdad lo que acaba de decir Wendy, que no digo que sean iguales, No, sí, lo comentaba, claro. En común, incluso esta no conocía la filosofía, esta es del siglo, de Garda de Bingen, es del siglo XI, o sea que imagínate los siglos que han podido pasar. Pero hay como sí, es una gramática común. Hay un aire en común. Sí. Porque cuando se piensa en lo cósmico, la esfera, por ejemplo, es, por ejemplo, ¿no? O los círculos concéntricos o los temas geométricos. Es que este es un ejemplo perfecto. Este cuadro lleno de triángulos, de esa especie de rayos. Son lo que se llama la geometría sagrada, que Blavatsky también escribió mucho sobre eso, pero existe desde Pitágoras, o sea, es este tema de las geometrías que coinciden con con la naturaleza, con cómo está formada la naturaleza, la progresión de Fibonacci, la proporción áurea, todos estos temas, los fractales, pues todo eso pertenece, claro, es antiquísimo, eso ya los griegos y los egipcios y los aztecas, y vamos, es algo común a toda la humanidad. Y en los cuadros de este tipo, estilo, se voy a llamar, de alguna forma lo percibes por diferentes...
Y por eso nos sentimos tan afines, porque llama algo que nosotros conocemos, aunque no lo intelectualicemos o verbalicemos. Entonces la conexión es rápida, ¿no? Es una cosa que, no sé, a mí me hacen vibrar. A mí ese tipo de composiciones, de alguna manera, es que influyen en la experiencia, ¿no?, del espectador. Creo, vamos, a mí me lo parece. Muy bien, pues nada, vamos a por ello, nada. Vosotros